Buenas noches, mi nombre es María Camila Fernández Blanco. Hoy vengo a hablarles sobre la contabilidad pública en Colombia. ¿Qué es? Esta es una de las ramas de la contabilidad que se especializa en el registro, control y fiscalización de las operaciones económicas y financieras que se realizan a entidades del Estado. Su objetivo principal es garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, todos los recursos o dineros del municipio, de las alcaldías o de los departamentos. Se presentan varios entornos del sector público colombiano, ya que las entidades del sector público cumplen con funciones de cometido estatal en un contexto con características jurídicas, económicas y sociales que condicionan el SNCP y se presentan diferentes entornos entre ellos. Tenemos el entorno jurídico que se encarga de establecer el marco normativo que regula la creación, funcionamiento y liquidación de entidades públicas, además de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la legalidad en la gestión de los recursos públicos. Entorno económico. Este entorno afecta la capacidad del Estado para cumplir sus funciones, influenciando la asignación y uso de recursos financieros. Además de la gestión económica del sector público, busca promover el desarrollo sostenible y la prosperidad general, considerando la eficiencia en el uso de los recursos. Respecto al entorno social, implica la responsabilidad del Estado de servir a la comunidad y garantizar derechos fundamentales, promoviendo la equidad y la justicia social. Se enfoca en la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad, evaluando el impacto social de las políticas públicas y la gestión de los recursos. Interacción entre estos tres entornos. La interacción entre estos entornos determina la efectividad de las políticas públicas y la capacidad del sector público para responder a las necesidades de la sociedad. Busca un equilibrio entre la eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental en la gestión pública. Información presupuestal, económica y contable. En el sector público se genera información presupuestal, económica y contable que es crucial para el Estado y diversos grupos de interés. Esta información permite ejercer control sobre el cumplimiento de objetivos, apoya la toma de decisiones sobre los costos y rendimientos y muestra la situación patrimonial desde una perspectiva de gestión. Además, facilita la valoración y seguimiento del impacto del sector público en la economía. Información relativa al presupuesto público. La información presupuestal es fundamental para la planificación y ejecución de las políticas públicas, permitiendo a las entidades gestionar de manera eficiente los recursos asignados. Incluye datos sobre ingresos, gastos y la ejecución del presupuesto, lo que facilita el control y la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos. Esta información es utilizada por diferentes actores, incluyendo el gobierno, organismos de control y la ciudadanía para asegurar la transparencia y rendición de cuentas. Información sobre las estadísticas de las finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es responsable de elaborar estadísticas que reflejan la situación financiera del Estado, utilizando información reportada por la Contaduría General de la Nación. Estas estadísticas son esenciales para el análisis de la sostenibilidad fiscal y la planificación económica, proporcionando datos sobre ingresos, gastos, deuda pública y otros indicadores claves. La información se elabora bajo criterios específicos que permiten la comparación y evaluación de las finanzas públicas a nivel nacional e internacional. Información de las cuentas nacionales. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más conocido como el DANE, es el encargado de elaborar las cuentas nacionales que describen la actividad económica del país a través de procesos estadísticos. Esa información incluye datos sobre el Producto Interno Bruto, el PIB, el ahorro, el consumo y la inversión, lo que permite evaluar el desempeño económico y la efectividad de las políticas públicas. Las cuentas nacionales son fundamentales para tomar decisiones económicas y la formulación de políticas que promuevan el desarrollo sostenible. Información contable.
La información contable en el sector público se regula por la Contaduría General de la Nación, que establece normas para la preparación y presentación de estados financieros. Se clasifica en información financiera, de propósito general y especial, y no financiera, asegurando que se aborden tantos aspectos económicos como sociales y ambientales. La información contable es crucial para la rendición de cuentas y la transparencia, permitiendo a los usuarios evaluar la gestión de recursos y el cumplimiento de objetivos institucionales. Sistema Nacional de Contabilidad Pública. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública, SNCP, es un conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de la contabilidad que al interactuar con las operaciones y recursos de los entes públicos generan información esencial para la toma de decisiones. Esta información también es fundamental para el control interno y externo de la administración pública. Su estructura lógica asegura la efectividad en la gestión pública. Dentro de estos sistemas se encuentra el Sistema Nacional de Contabilidad Pública y el entorno del sector público colombiano. El SNCP se establece como un conjunto de políticas, principios y normas que regulan la contabilidad en el sector público colombiano. Este sistema interactúa con las operaciones y recursos de las entidades públicas, generando información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo. Se adapta al entorno jurídico, económico y social del país, asegurando que la contabilidad pública responda a las necesidades de transparencia y rendición de cuentas. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública, SNCP, y la contabilidad pública. La contabilidad pública es una herramienta esencial dentro del SNCP, Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que permite registrar y reportar las operaciones financieras de las entidades del sector público. El SNCP establece normas y procedimientos que garantizan la consistencia y fiabilidad de la información contable, facilitando la gestión y el control de los recursos públicos. La contabilidad pública se orienta a proporcionar información útil para la toma de decisiones y la evaluación del desempeño de las entidades. Elementos que componen el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Estos incluyen la Contaduría General de la Nación como ente regulador, la regulación contable pública y los sistemas de información contable electrónicos o manuales. También se consideran los contadores públicos responsables de la aplicación de las normas y la preparación de informes contables, así como los marcos normativos que guían la presentación de información financiera. Estos elementos trabajan en conjunto para asegurar la calidad y transparencia de la información contable en el sector público. Los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Los propósitos del SNCP incluyen la gestión eficiente de los recursos públicos, la transparencia de la administración, la rendición de cuentas y el control de la gestión pública. Estos propósitos son fundamentales para el desarrollo conceptual e instrumental de la regulación contable pública, alineándose con las necesidades del entorno jurídico y social. El SNSP busca garantizar que la información contable sea relevante y útil para los diferentes usuarios, promoviendo la confianza en la gestión pública. El alcance del Sistema Nacional de Contabilidad Pública se define en función de las entidades del sector público, abarcando tanto a las entidades gubernamentales como a las empresas estatales y entidades en liquidación. Se establece que el SNCP debe adaptarse a las características específicas de cada entidad, asegurando que la información contable refleje adecuadamente su situación financiera y operativa. Además, este incorpora estándares internacionales de contabilidad, enriqueciendo las normas locales y facilitando la comparabilidad de la información a nivel global. Entidad contable pública. Se define como la unidad mínima que produce información contable en el sector público.
siendo responsable de la gestión y uso de los recursos públicos. Esta entidad puede ser una entidad jurídica, administrativa o económica, dependiendo de su estructura y funciones. Sus características se caracteriza por su responsabilidad en la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de recursos. Deben cumplir con los principios de contabilidad pública, asegurando que la información financiera sea precisa, oportuna y relevante para los usuarios. Las entidades son responsables de elaborar los estados financieros, informes y reportes contables que reflejen su situación patrimonial, resultados de gestión y flujos de efectivo. Además, deben seguir las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación para garantizar la calidad y consistencia de la información. La importancia de esta información se basa en que es generada por las entidades contables públicas, es crucial para la evaluación del desempeño y la sostenibilidad de las políticas públicas, ya que facilita el control interno y externo, permitiendo a los ciudadanos y organismos de control evaluar la eficiencia del uso de los recursos. La relación con el SNCP. Las entidades contables públicas operan dentro del marco del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que proporciona las directrices y normas necesarias para la correcta elaboración y presentación de la información contable. Esto asegura que la contabilidad pública esté alineada con los estándares internacionales y las necesidades del contexto colombiano. Normalización y regulación de la contabilidad pública. Régimen de contabilidad pública. El régimen de contabilidad pública, o RCP, es el marco normativo que establece las directrices para la normalización y regulación de la contabilidad en el sector público colombiano. Su objetivo es garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la información financiera, permitiendo una gestión eficiente de los recursos públicos. El RCP se basa en principios contables que deben ser aplicados por todas las entidades del sector público, asegurando la consistencia y comparabilidad de la información. Estructura del régimen de la contabilidad pública. La estructura del régimen de la contabilidad pública se compone de varios elementos que regulan la contabilidad pública, incluyendo marcos normativos específicos para diferentes tipos de entidades. Dentro de estos marcos tenemos el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público. Este marco establece normas contables específicas para empresas que operan en el mercado de valores, asegurando que la información financiera sea relevante y cumpla con los estándares requeridos por los inversionistas y reguladores. Se enfoca en la transparencia y la protección de los ahorradores, promoviendo la confianza en el sistema financiero. Otro marco es el normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. Este marco regula las entidades que no están sujetas a las mismas exigencias que las empresas que cotizan en el mercado, adaptando las normas contables a sus características y necesidades específicas. Busca asegurar que estas entidades también mantengan un nivel adecuado de transparencia y rendición de cuentas. Marco normativo para entidades de gobierno. Este marco se centra en las entidades gubernamentales, estableciendo normas que aseguren la correcta gestión y reporte de la información financiera pública. Incluye directrices sobre la elaboración de presupuestos, ejecución de gastos y presentación de informes, promoviendo la responsabilidad fiscal. Marco normativo para entidades en liquidación. Este marco regula las entidades que están en proceso de liquidación, estableciendo procedimientos específicos para la gestión de sus activos y pasivos. Asegura que la información contable durante el proceso de liquidación sea clara y transparente, facilitando la rendición de cuentas a los interesados. Regulación del proceso contable y del sistema documental contable. Se establecen normas que regulan el proceso contable desde el registro de las operaciones hasta la elaboración de informes financieros, asegurando la integridad y fiabilidad de la información. También se define un sistema documental que se respalda la información contable,
garantizando su conservación y accesibilidad. Procedimientos transversales. Se abordan procedimientos que constituyen a la administración y calidad de la información contable, regulando aspectos que no son tratados por los marcos normativos específicos. Estos procedimientos son esenciales para asegurar la correcta aplicación de las normas contables y la gestión eficiente de la información.